En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que ahora y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, danos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección número 25. El sacramento del orden sacerdotal en su segunda parte. Y hoy hablaremos de el ministro, el sujeto del sacramento, la forma de recibirlo válidamente, lícitamente, y también los impedimentos que valga la redundancia, impiden que este hombre pueda ser consagrado como sacerdote, como ministro de Dios. Vamos a hablar de todo eso en esta lección. Se entiende por ministro del orden sacerdotal aquel que tiene potestad para administrarlo. Él es ministro de la ordenación sagrada en todos sus grados, el obispo consagrado. Así consta en el Concilio de Florencia y el Concilio de Trento. El Catecismo de la Iglesia Católica, en numeral 1576, dice: dado que el sacramento del orden es el sacramento del ministerio apostólico, corresponde a los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles, transmitir el don espiritual y la semilla apostólica. O sea que el ministro de la orden sacerdotal, el ministro de la consagración de los sacerdotes, de los diáconos y de los obispos, siempre será un obispo. Cambia un poco las reglas porque cuando es para sacerdote, pues está bien que esté él, pero cuando es una consagración de un obispo ya necesita más requisitos, como tener el permiso del Papa, como tener más de 2 o 3 obispos junto con él, y eso lo vamos a ver poco a poco. ¿Cuáles son las condiciones para administrar válidamente entonces el sacramento del orden sacerdotal? Para la validez, basta que el obispo tenga la intención requerida y observe el rito externo de la ordenación, aunque sea hereje, cismático, simoníaco o se halle excomulgado. A los muchos datos que nos proporciona en este sentido la historia de la Iglesia, hay que añadir documentos papales muy antiguos que explícitamente afirman la validez de las ordenaciones conferidas por verdaderos obispos, aunque fueran cismáticos o herejes. Por ejemplo, la carta del Papa Atanasio II al emperador Atanasio I del año 496, la carta del Papa Gregorio I a los obispos de Georgia en el año 601 y una decisión en el Concilio de Guastalla celebrado en 1106. Como vemos entonces, no importa si el obispo era obispo oficial, bien consagrado y todo, pero se volvió hereje, se volvió cismático, fue excomulgado de la iglesia y de repente, estando en esa situación irregular, consagra a un sacerdote. Es válida la consagración siempre y cuando este obispo, aunque tenga todas esas complicaciones y aunque esté excomulgado, tenga la intención de hacer lo que la iglesia hace y observe el rito de institución que usa la Iglesia Católica para consagrar a estos sacerdotes. Pero estas son para consagrar válidamente. Pero hay unas condiciones para administrar lícitamente el sacramento del orden. Y en primer lugar vamos a hablar sobre la consagración de obispos. Para ordenar obispos lícitamente se requiere ser obispo y tener constancia del mandato del romano pontífice. Además, en la ordenación deben estar presentes al menos otros 2 obispos. Esto nos dirán el Código de Derecho Canónico en el numeral 1013 y 1014, que dicen así: a ningún obispo le es lícito conferir la ordenación episcopal sin que conste previamente el mandato pontificio. Canon 1013. Y a no ser que la sede apostólica lo hubiera dispensado en la consagración episcopal, el obispo consagrante principal asocie así al menos a otros 2 obispos consagrantes. Y es muy conveniente que junto con ellos todos los obispos presentes consagren al elegido. Canon 1014. En efecto, entonces, está reservado al romano pontífice la facultad de autorizar mediante una bula la consagración episcopal. El canon 1382 prevé una excomunión reservada a la Santa Sede, tanto al obispo que sin esa autorización consagra a otro obispo, como al que permite ser consagrado sin ese mandato del Papa. Por tanto, para consagrar un obispo, debe de haber por lo menos 3 obispos, el que va a consagrar y otros 2 que están ahí cerca. Pero normalmente siempre está la conferencia episcopal, entonces
Están todos los obispos en pleno. Ahora, para la ordenación de presbíteros y diáconos. Respecto a la lícita ordenación de los presbíteros y diáconos, el ministro es el propio obispo o bien cualquier otro obispo con legítimas dimisorias, es decir, con autorización del ordinario propio. El ministro, además, debe de estar en estado de gracia. ¿Por qué? Porque va a dar un orden especial, un orden específico. Entonces va a transferir el don del Espíritu Santo a través de la ordenación sacerdotal, de la imposición de manos. ¿Y cómo lo va a hacer si no está en estado de gracia? Es importantísimo que esté en estado de gracia. El obispo que ordena debe cerciorarse debidamente de la idoneidad del candidato, de acuerdo a las normas establecidas por el derecho. Dice el canon 1050 al 1052, que viene a ser una consecración de aquella recomendación de San Pablo, en 1 Timoteo capítulo 5, verso 22. No seas precipitado en imponer las manos a nadie. No vengas a participar de los pecados ajenos. Palabra de Dios. Cuando el obispo ordena entonces a un súbdito propio, él debe asegurarse de la idoneidad, que este candidato sea idóneo, no solo que cumpla todos los requisitos, que tenga buen porte, que se vea, se note su espiritualidad, no, sino que sea idóneo, porque puede ser que tenga todos los requisitos vistos, pero no sea idóneo y con el tiempo vaya a fallar. Entonces tiene que ser idóneo. Y esto el obispo tiene que asegurarse. Se trata de un súbdito ajeno, obviamente no lo conoce, lo está conociendo hasta ese día de la ordenación, ha de recibir esta información escrita del mismo que envía las letras dimisorias. Los certificados escritos reciben el nombre de cartas testimoniales. Ahora bien, ¿quién es el sujeto del sacramento del orden? Según el derecho canónico, solo el varón bautizado recibe válidamente la ordenación. Canon 1024. Nadie tiene derecho al sacerdocio. Es un llamado divino. Y el que se siente invitado por Dios debe someterse humildemente, con un deseo, a la autoridad de la Iglesia a la que le corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar al sacerdocio al candidato. A lo largo de los años de estudio en el seminario dan oportunidad a los responsables de discernir si el candidato es apto o no para el ministerio sacerdotal. Muchos, por desgracia, no son llamados. El sacerdocio siempre será un don inmerecido. Y esto lo vemos normalmente en los seminarios, cuando entran 60, 70, entra una cantidad bastante grande de seminaristas el primer año al seminario, pero en realidad solo salen consagrados sacerdotes de 1 o 2, a lo mucho. Cuando más va bien, salen 4 o 5 sacerdotes de los 60 que entraron. Entonces, es un proceso, porque muchos pueden sentir, ¿no? Como yo vivo en una familia católica, yo vivo en una familia que le gusta mucho ir a misa, tiene mucha espiritualidad, rezan el rosario todos los días, son buena gente con todos. Entonces, yo siento ese deseo de ser sacerdote, pero es que yo lo siento, pero no soy llamado por Dios. Por lo tanto, durante el camino, Dios me va mostrando cuál es mi verdadero sendero y cuál es el rumbo que tengo que tomar, que no es el sacerdocio. Por eso es que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Ahora, ¿cuáles serán las condiciones para recibirlo válidamente? Queda claro que si no ha habido válida recepción del bautismo, tampoco es válida la ordenación, ya que el bautismo es puerta de entrada a todos los demás sacramentos. Sobre la cuestión de la admisión de las mujeres al sacerdocio ministerial, la Iglesia siempre ha enseñado que Jesucristo quiso que quienes habían de ejercer visiblemente el oficio sacerdotal en su nombre fueran varones. Él eligió a los apóstoles solo entre los discípulos varones, aunque también las mujeres le seguían en muchas ocasiones e incluso se mostraban más fieles y más fuertes que los hombres. Ni los apóstoles que al salir del mundo hebreo para entrar al griego se encontraron con la existencia de sacerdotisas en algunos cultos paganos, ni tampoco sus sucesores administraron el sacramento del orden a las mujeres. En la Iglesia antigua se tomó como inaceptable la costumbre introducida por algunas sectas, especialmente las gnósticas, de ordenar mujeres. Ya en la mitad del siglo II lo atestigua San Irineo, de que no se puede. Por eso puede, por tanto, tomarse como como algo perpetuo, lo hecho por Cristo y los apóstoles, ya que la Iglesia no tiene ninguna potestad sobre la esencia de los sacramentos, es decir, sobre lo que Cristo mismo estableció. El 22 de mayo de 1994, el Papa San Juan Pablo II declaró como definitiva la decisión de la Iglesia de no admitir a las mujeres al orden sacerdotal. Él dijo: con el fin de dejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a mis hermanos,
declaró que la Iglesia no tiene modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Esto lo dijo en la carta apostólica del Papa Juan Pablo II sobre la ordenación sacerdotal reservada a los hombres el 22 de mayo de 1994. Como un argumento de conveniencia de esta reserva del sacramento del orden al varón, se puede considerar que el sacerdote tiene que representar a Cristo al celebrar el sacrificio de la misa y confeccionar la Eucaristía. Por el simbolismo sacramental tiene que darse una semejanza natural entre Cristo y sus ministros, lo que solo puede suceder si estos son varones, como también lo fue Cristo. Por eso es que la Iglesia no es que no quiera, no es que se cierre y no tenga consideración, no es que sea una iglesia mala, una iglesia machista, no, es que Cristo así lo quiso, Cristo así lo dejó instituido, entonces la Iglesia lo sigue manteniendo así de generación en generación. No se rebaja de ningún modo la dignidad de la mujer por el hecho de que no pueda recibir este sacramento. La criatura más excelsa ha sido la Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, que no recibió el ministerio sacerdotal, aunque siempre anduvo acompañando a los apóstoles. Es más, en Hechos de los Apóstoles dice que los apóstoles estaban en espera de recibir el Espíritu Santo en compañía de María, la Madre del Señor, pero ella nunca recibió el ministerio sacerdotal. Si se exceptúa esta limitación, a la mujer ha de reconocerse plenamente en la Iglesia los mismos derechos y deberes que a los hombres. Y es que si somos sinceros, los que más van a la Iglesia son las mujeres. Las que más llenan la celebración son las mujeres. Las que más asisten a los rosarios son las mujeres. Los hombres como que se quedan un poquito alejados y no quieren aceptar ese grande misterio de Dios. Por eso no es que la Iglesia discrimine a las mujeres, ni tampoco que las haga a un lado, no les dé su lugar en la Iglesia, no las respete. No, claro que sí. Las mujeres están bien tratadas y con la mayor dignidad en la Iglesia. Pero Cristo no quiso que las mujeres fueran sacerdotes, por lo tanto, la Iglesia dice, si Cristo no lo dejó así, nosotros no tenemos el poder de cambiarlo. En cuanto a la intención del sujeto de ser sacerdote, se requiere al menos habitual, o sea, que la haya tenido durante todo el tiempo. Aunque en la práctica, en ese momento de recibir el sacramento, debe de ser una intención actual, que en ese instante, que en ese momento, él quiera recibir el sacramento, para que este sacramento le dé vida y le dé grandes fuerzas y gracias. Si no hubo libertad y por esto se excluyó la intención de recibir el sacramento, la ordenación es nula y consecuentemente no se tiene tampoco ninguna obligación, nos dirá el canon 1026. Podría suceder que una coacción por miedo grave no lleve a excluir la intención de recibir el orden sacerdotal, en cuyo caso la ordenación es válida. Antes de recibir la ordenación, los candidatos deben entregar al superior legítimo una declaración escrita de puño y letra, en la que hagan constar que reciben el orden espontánea y libremente. Esto nos dirá el canon 1036, que significa no van a ser ordenados a la fuerza. Por eso algunos dicen, no, es que la Iglesia obliga, es que la Iglesia impone, no, no se trata de eso. Cada seminarista es libre de decidir ser sacerdote o no, y cuando ya ha decidido, entrega una carta firmada de puño y letra que dice, yo quiero, yo, no es la Iglesia la que me impone, soy yo el que quiero ser sacerdote. Ahora bien, condiciones para recibirlo lícitamente, porque estas fueron las válidas, pero las lícitamente vamos a hablar de dos, del derecho divino y del derecho eclesiástico. Comencemos por el derecho divino. Para la lícita ordenación se requiere por voluntad divina vocación y estado de gracia. Esta vocación comprende como signos la recta intención y la probidad de vida. La recta intención consiste en buscar de manera exclusiva, o al menos de modo principal, la gloria de Dios, el bien de las almas y la propia santificación. Y la virtud probada, es decir, sólida vida de piedad y de mortificación, afán de servicio, constancia de ánimo, porque el sacerdote es mediador entre Dios y los hombres, dispensador de los misterios divinos. Por lo tanto, él tiene que tener la intención, no voy a entrar al seminario porque se ve bonito, porque veo que a los sacerdotes les va bien, no, porque tienen carro, dicen muchos. No, no se trata de eso, se trata de que yo quiero ser sacerdote porque quiero llevar almas al reino de Dios, porque lo que me importa es que se salven. Esa es la recta intención. Y la virtud probada es que de verdad sea caritativo, que sea capaz para poder educar a otros, que sea capaz para poder dar buen consejo, para dar buen ánimo y para que pueda guiar a otros al reino de los cielos por sobre todas las cosas.
Ahora, ¿cuáles son las cualidades requeridas por el derecho eclesiástico? Son varias. Por disposición de la Iglesia se requiere en el ordenado los siguientes requisitos. Primero, letras dimisorias, Canon 1018. Las dimisorias es el acto por el que se autoriza la ordenación de alguien, realizado por quien tiene la facultad de dar esa autorización. Como de ordinario, ese acto se realiza por escrito, se habla de letras o cartas dimisorias. Segundo, ciencia suficiente, Canon 1027, que incluye debido conocimiento de todo lo que se refiere al sacramento del orden y las obligaciones que lleva consigo. La Iglesia exige a los ordenados una declaración reforzada por juramento, escrita de puño y letra por el interesado, de que se conocen las obligaciones del grado que se va a recibir. Para quienes van a recibir el diaconado, es necesario haber terminado el 5º año del ciclo de estudios filosófico-teológicos. Nada se dice de los estudios que han de haberse cursado para recibir el presbiterado, aunque parece deducirse que hay que tenerlos todos. Para el episcopado es necesario el doctorado o al menos la licenciatura en Sagradas Escrituras, teología o derecho canónico, o en su defecto pericia en esas materias. Tercero, la edad. Para poder recibir el presbiterado tiene que tener por lo menos 25 años y 35 años para el episcopado. En el caso del diácono caben dos posibilidades. Si el diácono va a ser destinado al presbiterado, necesita tener al menos 23 años. Pero si el diácono va a ser destinado permanente y está casado, necesita al menos 35 años y el consentimiento de su mujer por escrito, no solo de palabras, sino por escrito, que ella autoriza que él sea diácono permanente. Cuarto, observar un intersticio que da al menos 6 meses entre el diaconado y el presbiteriado. El intersticio es un espacio de tiempo que debe existir entre los dos primeros grados del sacramento del orden, con la finalidad de que se pueda ejercitar el orden recibido. Normalmente este intersticio dura de 6 meses a 1 año, a veces se alarga hasta 2 años, y puede ser por X o Y razón que el obispo vea algo en el diácono que quizá no lo haga digno completamente de poder recibir el orden sacerdotal, y quieren probarlo un poquito más, quieren ver un poquito más a ver si realmente va a ser digno, si realmente va a ser merecedor de este orden sacerdotal, por eso lo alargan un poco. Pero normalmente, si está todo bien, si de verdad va a ser sacerdote, si no tiene ningún problema, 6 meses a lo mucho, y luego lo ordenan como sacerdote. Quinto, haber recibido el sacramento de la confirmación. Sexto, el rito de admisión. Antes de recibir el diaconado o el presbiterado, los interesados han de ser admitidos como candidatos por la autoridad competente con un rito litúrgico establecido, habiendo previamente hecho la solicitud escrita y firmada de puño y letra. Vamos al otro, haber hecho ejercicios espirituales, al menos durante 5 días antes de haber recibido la ordenación, Canon 1039. Y es que, sin lugar a dudas, estos ejercicios espirituales los ayudan mucho, porque los meten profundamente a lo que van a recibir. Ausencia de irregularidades e impedimentos, Canon 1040. La irregularidad es una clase de impedimento que se caracteriza por la perpetuidad, mientras que al impedimento que no es perpetuo se le clasifica de simple impedimento. Los impedimentos e irregularidades han de interpretarse estrictamente, nos dice el Código de Derecho Canónico en el Canon 18. Su numeración constituye un número cerrado, por lo que no cabe apreciar la existencia de algunos más por analogía. Las irregularidades son pues impedimentos perpetuos que impiden recibir lícitamente el orden sagrado. Han sido establecidos por la Iglesia en atención a la reverencia que se debe a los ministros sagrados, y son las siguientes. Canon 1041 del Código de Derecho Canónico. Padecer alguna forma de amnesia u otra enfermedad psíquica. Si este candidato al sacerdocio está un poquito enfermo de la cabeza, ¿cómo va a llegar a ser sanador de almas si ni él mismo está sano, ni él mismo está acuerdo? Entonces, si padece de alguna enfermedad de estas, no puede y no debe ser ordenado como sacerdote. Haber caído en apostasía, herejía o cisma. O sea, él quiere ser sacerdote, pero piensa distinto de la Iglesia, habla distinto de la Iglesia y promueve la división en la Iglesia, no puede ser sacerdote.
haber atentado o intentado matrimonio, aunque sea solo civil, estando impedido por vínculo, orden sacerdotal o voto público perpetuo de castidad. O sea, él ya estaba destinado al sacerdocio, había recibido la formación, estaba dicho que iba a ser, y se intentó casar, pues ya no puede ser sacerdote. Luego, haber cometido homicidio voluntario. Esto, aunque ya se haya arrepentido, eso fue en el pasado, muy lejos, pero si lo hizo no puede ser sacerdote. Haber procurado o cooperado positivamente en un aborto, habiéndose este verificado. No es que cuando era joven uno hace cualquier cosa y como yo no sabía cuál era mi vocación y como pues sí, uno en ese momento no piensa, pues sí, pero colaboraste con un aborto, por lo tanto no puede ser sacerdote, aunque haya sido en el pasado. Mutilarse a sí mismo o a otros dolorosa y gravemente. Haber intentado suicidarse. Realizar un acto de potestad de orden reservado a los obispos o a los presbíteros. Por ejemplo, si consagró o si hizo algo que no debía de hacer porque era destinado solo a los obispos y a los sacerdotes, ¿cómo va a ser consagrado sacerdote si cuando ya sea sacerdote se va a atrever a hacer muchas cosas más que no le corresponden hacer? Luego, realizar un acto de potestad de orden reservado a los presbíteros y a los obispos. Los simples impedimentos son Canon 1042. Y esto definitivamente puede cambiar un poquito. Estar casado. Puede ser que en el rito latino, por ejemplo, se prohíba ser sacerdote, pero en el rito griego sí pueda ser sacerdote estando casado. Desempeñar un cargo o tarea de administración prohibido a los clérigos, como por ejemplo participar en la política como candidato político, como podríamos decir que le llama un asesor político, por ejemplo, y es sacerdote. Él no puede asesorar a uno específicamente. O sea, él puede hablar de la política, claro, porque tiene que iluminar la política desde su lugar donde está, tiene que mostrarle a la gente cuál es el verdadero sentido de la política y cuáles son los problemas del político, pero no puede decir voten por este o este y por este no, no puede hacer eso. O sea, él no puede inmiscuirse como tal, o peor aún, participar como candidato siendo sacerdote. No puede hacer eso, no tiene potestad para hacer eso. Y de último, haber sido bautizado recientemente y por tanto no estar suficientemente probado. Está claro que cuando un no cristiano adulto llega al sacramento del bautismo, siendo adulto, un catecúmeno, y no recibió la suficiente formación o quizá no fue lo suficientemente capaz para recibir la formación y ahora resulta que está recién bautizado, hay que probarlo un momento, unos 2, 3, 4 años, hay que probarlo, porque se ha demostrado que algunos que han recibido el bautismo, adultos, conforme pasan los años se vuelven peores que los que no han recibido nada, se vuelven totalmente peores. Y es mejor probarlo, ver realmente cuánto ama a Cristo, cuánto ama a Dios, y si es de verdad bueno, buen católico, entonces recibirlo para el sacramento del orden sacerdotal. Con esto hemos llegado al final de la lección número 25. Si Dios quiere, nos veremos en la lección número 26. Dios los bendiga. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.